¿Alguna vez te has preguntado por qué esa botella de bourbon o de tequila cuesta exactamente lo mismo en tres supermercados diferentes de tu misma calle, pero cae un 25% en su precio total en cuanto cruzas la frontera del estado contiguo? Pagas un sobreprecio sistemático. No es una casualidad logística ni el simple reflejo de los costes de transporte. Es el resultado de un diseño comercial milimétricamente calculado por corporaciones que controlan el mercado de bebidas alcohólicas en los Estados Unidos. 6 de los 8 mayores distribuidores y minoristas del país ejecutan exactamente las mismas estrategias de manipulación de mercado, acuerdos millonarios bajo cuerda para priorizar marcas en los estantes, reconversiones de marcas blancas genéricas disfrazadas con etiquetas premium y tarjetas de fidelización diseñadas para rastrear tu historial de compra de forma mucho más agresiva de lo que jamás llegarán a rebajar tu ticket final. Detrás de los pasillos iluminados se esconde un entramado de intereses políticos y legales que desafía cualquier noción de libre mercado. Una de las cadenas más grandes de esta lista está copropiada por un congresista multimillonario estadounidense que ha invertido más de $100 millones de su fortuna personal en financiar campañas políticas para asegurar posiciones de poder, mientras su empresa es objeto de una investigación formal por parte de la Comisión Federal de Comercio por negarse a cooperar en una auditoría antimonopolio. Otra de estas megatiendas ha vendido más de 1.000 millones de botellas de un vino supuestamente originario de Napa Valley, bajo una marca cuyo propietario real se declaró culpable de fraude federal de uvas solo un año antes de adquirir la firma. Existe una línea clara en esta industria. Los verdaderos comercios te muestran el líquido. El resto te vende un relato perfectamente empaquetado. Al analizar la base de la pirámide comercial, la escala de distribución comienza con Walmart. Esta corporación establece el suelo absoluto de precios en el sector y la expectativa de servicio más baja del mercado. En Bentonville, Arkansas, donde se encuentra la sede central del gigante minorista, no opera un programa especializado en bebidas espirituosas. Lo que manejan es un pasillo de alta sensibilidad al precio que se replica de manera idéntica en los aproximadamente 24 estados donde la legislación local permite la venta de destilados de alta graduación. Los estantes muestran exactamente la misma disposición desde Arkansas hasta Florida. Una pared uniforme de botellas de 1,5 litros de marcas industriales estándar, una fila de vodkas de sabores con etiquetas de colores pasteles y un estante inferior repleto de mezcladores económicos de $4, diseñados para cócteles, que nadie con un paladar medianamente educado prepararía en su casa. La capacitación del personal en esta sección es inexistente. El mismo empleado que está reponiendo detergente a las 6 de la mañana es el encargado de responder a las 6 de la tarde sobre la diferencia técnica entre un bourbon y un whisky de centeno. No encontrarás aquí una selección curada de lotes pequeños, ni botellas de asignación limitada de destilerías independientes. No hay un tabernero ni un especialista al que consultar. Los precios de marcas masivas como Jim Beam, Jack Daniels o Tito's varían apenas unos centavos respecto a cualquier otro supermercado en el mismo código postal. La supuesta ventaja de este modelo radica exclusivamente en el suelo de precios, nunca en el techo cualitativo. Entras a buscar lo que ya conoces de memoria y no descubres absolutamente nada nuevo. Para cualquier compra que exceda un paquete de cervezas genéricas o una botella de vodka industrial para una fiesta masiva. Este es el punto exacto donde comienza el ciclo de pagar de más por alcohol producido a escala masiva. Un peldaño más arriba en la escala de la conveniencia forzada se encuentran las cadenas de farmacias como CVS y Walgreens. Su modelo de negocio consiste en transformar una visita rápida a las 11 de la noche para recoger un medicamento para el resfriado en un error financiero de $30. El consumidor promedio entra por una necesidad médica básica y sale con una botella de destilado que cuesta entre $3 y $6 más de lo que pagaría en una licorería independiente situada a 3 calles de distancia. Walgreens reintrodujo la venta de alcohol en el año 2010 tras una prohibición interna de 15 años, buscando incrementar su cuota de mercado y la facturación por ticket. CVS replicó la estrategia en la mayoría de sus 9,000 establecimientos. Ambas cadenas tomaron la misma decisión operativa respecto a la infraestructura. Ninguna de ellas vende alcohol refrigerado. Las cervezas a temperatura ambiente y los vinos templados comparten espacio con los cargadores de teléfonos y las pastillas para el aliento.
Las comparaciones directas de precios muestran que estos establecimientos aplican una tasa oculta basada puramente en la conveniencia geográfica. La selección de productos es la mínima indispensable para cumplir con la categoría. Un bourbon comercial, un vodka estándar, un tequila genérico y, en el mejor de los casos, una marca de whisky irlandés masivo. Detrás del mostrador solo hay una vitrina cerrada con llave y un cajero cuya función principal es cobrar champú y cosméticos. No pagas por la calidad del líquido ni por la asesoría en la compra. Pagas una tasa por la cercanía física y la urgencia del horario. En la costa oeste, la cadena BevMo se presenta ante el público con la estética de un minorista especializado, pero funciona internamente como un nodo logístico para una aplicación de entregas respaldada por fondos de capital de riesgo. Fundada en Concord, California, en 1994, la empresa operaba originalmente bajo un esquema eficiente: grandes superficies, un catálogo profundo y precios que socavaban a los supermercados tradicionales en un 10% o 20% en destilados premium. La transformación drástica ocurrió en noviembre de 2020, cuando la startup de entregas a domicilio GoPuff, con sede en Filadelfia, adquirió a la cadena por $350 millones en una operación en efectivo. El objetivo real de la compra no era el desarrollo de la cultura del vino, sino la absorción de los 161 locales físicos, sus respectivas licencias de distribución de alcohol y su infraestructura en el estado de California para acelerar su red de comercio electrónico rápido. La experiencia del cliente mutó drásticamente tras la adquisición. El personal especializado en regiones vinícolas específicas fue sustituido progresivamente por empleados jóvenes que gestionan los pedidos a través de tabletas digitales. La famosa promoción del vino a 5 centavos, que antes funcionaba como un gancho real para introducir botellas de bodegas de calidad, se redujo a un catálogo selectivo de excedentes de producción de bajo perfil. Al mismo tiempo, los márgenes de beneficio se ampliaron mediante la inflación de los precios en las plataformas digitales. Una botella específica de whisky que en el mostrador físico marca $39,99 se posiciona a $42,99 dentro de la aplicación móvil del mismo local, sumando además los costes fijos de envío. La adquisición absorbió la identidad de un comerciante de vinos regional para convertirlo en un laboratorio logístico de entregas rápidas. La mercancía sigue en las estanterías, pero el conocimiento técnico ha sido desmantelado. El control estatal absoluto muestra su versión más radical en la costa este, específicamente con las tiendas administradas por la Junta de Control de Bebidas Alcohólicas de Pensilvania, PLCB. Este organismo opera el monopolio estatal de licores más agresivo del país, sustentado por un impuesto que data de hace 89 años y que fue diseñado originalmente para financiar la reconstrucción de una inundación que concluyó mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. La PLCCB ejerce el doble rol de único mayorista y único minorista autorizado en el Estado, una estructura de control estricta dentro del panorama norteamericano. Hasta el año 2016, el organismo aplicaba un recargo plano del 30% sobre cada botella que ingresaba al territorio. Ese año, la reforma legal conocida como el Acto 39 otorgó a la agencia la potestad de fijar precios discrecionales. Los análisis de la industria demuestran que el margen de beneficio aplicado por el Estado se eleva actualmente hasta un 65% por encima del precio de salida de la destilería. Sobre ese incremento sustancial se añade un impuesto del 18% denominado formalmente el impuesto de la inundación de Johnstown. Este desastre natural ocurrió en marzo de 1936. La legislatura aprobó en ese momento un gravamen temporal del 10% para reparaciones de emergencia. 9 décadas después, la tasa no solo no desapareció, sino que subió al 18% para financiar el presupuesto general del Estado. A esto se suma una tasa fija de manejo de $1,50 por unidad y desde enero de 2026, un nuevo recargo por almacenamiento que extrae millones de dólares adicionales de los consumidores locales cada año. Los ciudadanos de Pensilvania que conducen regularmente hasta el estado vecino de Delaware para adquirir bebidas no buscan ofertas exclusivas. Simplemente huyen de una infraestructura fiscal de emergencia obsoleta. Es un sistema diseñado para recaudar, no para seleccionar. Pero el verdadero engaño a gran escala no requiere de leyes estatales de monopolio. A veces ocurre directamente a plena vista del consumidor en las secciones de vino más populares del país, donde la historia inscrita en la etiqueta oculta un pasado de fraudes federales
que la industria lleva décadas intentando ignorar. ¿Hasta qué punto el líquido dentro de la botella se corresponde realmente con la herencia que estás pagando en la caja registradora? El verdadero arte de la manipulación comercial consiste en venderte una geografía prestigiosa utilizando jugo de uva industrial producido a bajo coste en un desierto agrícola. El ejemplo más lucrativo y prolongado de esta práctica ocurre en los pasillos de Trader Joe's con su producto estrella, Charles Shaw, el vino masivo conocido popularmente como Two-Back Chuck desde su lanzamiento a $1.99 en el año 2002. Más de 1.000 millones de unidades se han comercializado bajo este sello. La etiqueta frontal muestra un nombre con resonancia aristocrática y la leyenda explícita criado y embotellado en Napa. Sin embargo, el verdadero Charles Shaw fue un viticultor real de Napa Valley que fundó su bodega en 1974, produciendo vinos de alta gama galardonados hasta que su negocio colapsó en la bancarrota en 1990 debido a un defecto técnico en las ceras de sus barricas. Su nombre fue subastado por apenas $27,000 5 años más tarde. El comprador de esa marca fue Fred Francia, un magnate del Valle Central de California y cofundador de Bronco Wine Company. Solo 12 meses antes de adquirir el nombre de Charles Shaw, Francia había sido el protagonista de uno de los mayores casos de fraude agrícola en la historia de los Estados Unidos. Los fiscales federales demostraron ante los tribunales que los empleados de Bronco habían estado mezclando sistemáticamente variedades de uvas baratas de baja calidad, como Carignan y Grenache, valoradas en poco más de $100 la tonelada, para hacerlas pasar por variedades cotizadas como Cabernet Sauvignon y Zinfandel. Para consumar el engaño ante los inspectores, ordenaba esparcir hojas sueltas de cepas de Zinfandel sobre los camiones de carga, una operación que el propio Francia denominaba cínicamente como la bendición de las cargas. Aproximadamente 1 millón de galones de vino fraudulento entraron en la cadena de consumo antes de que la Agencia de Alcoholemia, Tabaco y Armas de Fuego detuviera la operación. Francia se declaró culpable de conspiración federal para defraudar en 1994. Su empresa pagó una multa de $2,5 millones y él fue inhabilitado para ejercer la presidencia durante 5 años, aunque retuvo el control financiero desde la sombra. ¿Cómo es posible entonces que las botellas actuales de Charles Shaw sigan afirmando que el vino proviene de Napa? Bronco explota un vacío legal específico en la normativa californiana. Cualquier marca comercial establecida en el estado antes de 1986 mantiene el derecho a utilizar el nombre geográfico de su registro original en la etiqueta, independientemente de dónde cultive la fruta en el futuro. El contenido real de esas botellas se cultiva en el Valle Central, en terrenos sobreexplotados mecánicamente donde el coste por acre es una fracción del valor de las tierras de Napa. Los costes de producción estimados por la industria se sitúan en torno a $1,50 por unidad, de los cuales el vino en sí representa apenas el 35%, el resto corresponde al vidrio, el cartón de embalaje y el tapón. El consumidor compra una fantasía legal mientras financia una infraestructura de escala industrial que diluye la identidad del vino genuino. Este esquema de opacidad no es una anomalía de las marcas baratas. Se replica con mayor agresividad económica en los pasillos de Total Wine & More, la autoproclamada mayor cadena independiente de licores del país. Con más de 250 macrotiendas y una facturación anual que supera los $6,000 millones, la corporación proyecta una imagen de hipermercado democrático que lucha contra los monopolios estatales. Detrás de esta fachada se encuentra su cofundador, David Tron, quien ejerció la presidencia de la compañía hasta finales de 2016 para luego iniciar una carrera política en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que se extendió hasta enero de 2025. Trone ha establecido récords históricos de autofinanciación electoral en su país, inyectando más de $13 millones de su patrimonio en su primera primaria de la Cámara y destrozando los registros previos al gastar $61 millones de su propio bolsillo en una campaña para el Senado en 2024, mientras la empresa sostiene un discurso público en favor del libre mercado. Sus registros fiscales revelan donaciones estratégicas a legisladores de diversos partidos en estados clave, donde la cadena presiona activamente para modificar las leyes de fijación de precios y distribución.
El verdadero motor financiero de Total Wine no es el descuento de las marcas que tú conoces, sino un programa registrado bajo la marca de calidad aparente Spirits Direct y Winery Direct. La táctica consiste en saturar las estanterías físicas con docenas de marcas de whisky escocés, bourbon, ron y ginebra con nombres de resonancia histórica escocesa o de destilerías tradicionales del sur, pero que en realidad son marcas blancas, exclusivas desarrolladas por la propia cadena para capturar márgenes de beneficio masivos. Para entender el alcance de este juego, basta observar el funcionamiento de los embotelladores independientes como Alexander Murray & Company. Esta firma adquiere excedentes de destilado industrial a granel de diversas fuentes en Escocia y suministra las botellas de marca blanca tanto a Total Wine como a Costco, Trader Joe's y Walmart. El líquido base proviene a menudo de los mismos tanques de almacenamiento masivo. Lo único que cambia es el diseño de la etiqueta y el precio final que se le asigna en el estante según el perfil de cliente del establecimiento. La independencia que promueven estas grandes superficies es un decorado teatral. El historial judicial de la corporación evidencia su modus operandi. Tras ser multada en repetidas ocasiones por vender deliberadamente por debajo del precio mínimo legal establecido para eliminar a los pequeños competidores locales, la compañía prefirió pagar las sanciones estatales antes que modificar su estrategia comercial. El conflicto escaló hasta un enfrentamiento directo con la Comisión Federal de Comercio, que interpuso una demanda judicial contra Total Wine tras la negativa categórica de sus ejecutivos a entregar la documentación interna requerida en una investigación antimonopolio sobre tarifas preferenciales y discriminación de precios en el canal mayorista. La escala masiva de este modelo de negocio no está diseñada para ofrecerte el mejor producto, sino para acaparar la distribución mediante el control del marco legal. El contraste absoluto frente a estas estrategias de simulación lo representan las escasas cadenas regionales que basan su modelo en la autenticidad del origen y la transparencia de sus márgenes. En el mercado del Medio Oeste, Binny's Beverage Depot ha operado durante 78 años bajo un esquema de propiedad familiar estricto, expandiéndose a más de 40 ubicaciones en Illinois sin recurrir a fondos de capital privado ni ceder el control a conglomerados de entrega a domicilio. Su programa central se sostiene sobre la especialización técnica de su personal y su división de selección directa de barricas, conocida en el sector como la Whisky Hotline. A diferencia de las marcas blancas de los competidores masivos, las selecciones de barril único de este tipo de tiendas se presentan bajo la marca auténtica de la destilería de origen. Cuando adquieres un destilado seleccionado por sus especialistas, la etiqueta indica claramente la destilería original, el número de barrica y la graduación alcohólica natural de ese lote específico. El precio se publica de manera transparente en sus sistemas y se mantiene uniforme en todas sus sucursales, eliminando las variaciones artificiales basadas en algoritmos de demanda o la venta forzada de tarjetas de fidelización obligatorias. No hay marcas ocultas que enmascaren el origen del destilado para inflar el beneficio neto de la caja registradora. El escalón superior de esta filosofía de transparencia comercial lo ocupa K&L Wine Merchants en la costa oeste. Fundada en 1976, la empresa sostiene una estructura operativa que las grandes corporaciones consideran inviable debido a sus costes de gestión. Sus compradores viajan múltiples veces al año directamente a las regiones productoras de Europa y América para catar los lotes en las propias bodegas y destilerías, adquiriendo los productos directamente en origen. Al saltarse los eslabones tradicionales de la cadena de intermediarios y los sobrecostes de la distribución a gran escala, consiguen posicionar botellas de destilados con edades de maduración avanzadas a precios que se sitúan de forma demostrable entre un 20% y un 30% por debajo de las cadenas que compran a través de distribuidores multinacionales. Cuando las condiciones del mercado global encarecieron el acceso a los destilados escoceses tradicionales, la respuesta de este tipo de comerciantes no fue crear una marca blanca con una historia ficticia de las Highlands. Desarrollaron un sello propio transparente, donde cada botella especifica de forma explícita la destilería de origen, el año de destilación, el tipo de madera utilizado para el envejecimiento y el número de lote, vendiendo el producto por debajo del coste de las versiones comerciales estándar de la misma edad. El personal que atiende al público está compuesto por profesionales con credenciales internacionales
que auditan la calidad de lo que recomiendan. No hay demandas federales por obstrucción a la justicia en sus registros, ni financiación de campañas políticas camuflada en el precio de la mercancía. La consolidación del sector las bebidas alcohólicas en los Estados Unidos ha generado un ecosistema donde la mayoría de los puntos de venta masivos están diseñados para optimizar el espacio del estante en función de las bonificaciones de los grandes distribuidores, no de la calidad del destilado. El consumidor se enfrenta a un mercado blindado por leyes obsoletas que facilitan la opacidad y el sobreprecio sistemático bajo la apariencia de una libre competencia. Frente a este panorama, la línea divisoria para el comprador inteligente es clara y medible. O estás adquiriendo un producto donde puedes verificar la procedencia exacta y el coste real del líquido. O estás financiando un sofisticado aparato de mercadotecnia legal, diseñado para cobrarte una prima por un relato de prestigio inexistente. ¿Cuáles son los mecanismos financieros exactos que utilizan los distribuidores mayoristas para bloquear la entrada de los productores independientes en esas estanterías que visitas cada semana? Para romper el ciclo de sobreprecios y manipulación que las grandes cadenas han diseñado en el pasillo de licores, necesitas dejar de comportarte como un consumidor pasivo y empezar a actuar como un auditor de tu propio dinero. La industria gasta miles de millones de dólares anuales en diseñar etiquetas con relieves dorados, tipografías góticas y falsas menciones de herencia familiar con un único propósito: desviar tu atención del verdadero origen del líquido que vas a consumir. La soberanía de tu compra no depende de las recomendaciones de una aplicación corporativa ni de los descuentos ficticios de una tarjeta de fidelización que rastrea tus hábitos privados. Depende exclusivamente de tu capacidad para descifrar la evidencia física que la ley obliga a imprimir en cada botella. La primera herramienta de defensa para el consumidor en el mercado estadounidense es el descodificador definitivo del origen del destilado, el código DSP, Distilled Spirits Plan, complementado por las normativas estrictas de la TTB, Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau. Por ley federal, cada planta de destilación, rectificación o embotellado autorizada en los Estados Unidos debe poseer un número de registro único. Este número revela la ubicación física exacta donde se procesó el alcohol, independientemente del nombre comercial que figure en el diseño frontal de la botella. Cuando sostienes un Bourbon Premium que cuesta $80 y cuya etiqueta narra la romántica historia de un maestro destilador de quinta generación en una colina de Kentucky, tu obligación es girar la botella y buscar el número de planta en la letra pequeña del reverso. Si ese código DSP coincide con las macroinstalaciones industriales de corporaciones como Midwest Grain Products, MGP, en Lawrenceburg, Indiana, o con las grandes plantas de destilación a destajo de Canadá, has desenmascarado el truco. No estás pagando por una artesanía exclusiva. Estás pagando un margen de beneficio del 300% por un destilado producido de forma automatizada en reactores de columna gigantescos que luego es vendido a granel a docenas de marcas supuestamente rivales. El líquido base es exactamente idéntico al de una botella de marca blanca que se vende en el estante inferior por una tercera parte de ese precio. La regla de oro es simple. Si la etiqueta frontal no especifica con orgullo las palabras destilado por, distilled by, seguidas del nombre real de la misma empresa que vende el producto, y en su lugar recurre a eufemismos legales como embotellado por, bottled by, o producido por, produced by, estás ante un intermediario de marketing que te está revendiendo alcohol industrial con un recargo de estatus. En el sector del vino, el método de auditoría exige desmantelar la geografía ficticia que grandes superficies como Trader Joe's o Total Wine utilizan para inflar el valor de sus inventarios. La normativa de la TTB establece distinciones críticas en el uso de las denominaciones de origen protegidas. ABA American Viticultural Area. Si una etiqueta indica de forma genérica California o Valle Central, la fruta procede de terrenos agrícolas de rendimiento masivo donde los pesticidas, la recolección mecánica y la adición de megapurple, un concentrado de jugo de uva utilizado para estandarizar el color y el dulzor artificialmente, son la norma de producción. Para que una botella pueda lucir con honestidad el nombre de una subregión prestigiosa como Napa Valley o Sonoma Coast, al menos el 85% de las uvas deben haber sido cultivadas estrictamente dentro de los límites geográficos de esa denominación específica. El gran fraude legalizado de las marcas exclusivas de los hipermercados
consiste en adquirir marcas registradas históricas en desuso para acogerse a los vacíos legal, es de antigüedad de las leyes de etiquetado, o utilizar términos deliberadamente confusos como cellared and bottled, criado y embotellado, lo cual solo significa que la empresa hace censar los barriles o mezcló el líquido en esa zona prestigiosa, aunque la materia prima provenga de viñedos industriales situados a cientos de kilómetros de distancia. Para evitar pagar por una denominación fantasma, debes buscar siempre las palabras estate bottled, embotellado en la propiedad. Esta designación es la más exigente del marco regulatorio estadounidense. Garantiza de forma estricta que la bodega cultivó el 100% de las uvas en viñedos de su propiedad o bajo su control directo dentro de la misma haba, y que todo el proceso de vinificación y embotellado se ejecutó de forma continua en sus propias instalaciones físicas. Cualquier otra combinación de palabras es una rendija legal que la industria utiliza para colarte vino industrial a precio de viñedo boutique. El siguiente paso en tu estrategia de optimización financiera consiste en boicotear de forma sistemática el programa de marcas exclusivas de las megatiendas, como las marcas Spirits Direct de Total Wine. Estas botellas son ubicadas estratégicamente a la altura de los ojos en las estanterías de las grandes superficies, ocupando el espacio físico donde antes se encontraban los productores independientes de tamaño mediano. Las cadenas forman a sus empleados para desviar activamente tu atención de las marcas de destilerías auténticas hacia estos productos de marca propia, utilizando el argumento falaz de que ofrecen una calidad equivalente por una fracción del coste. Lo que el empleado nunca te revelará es que esa botella específica genera un margen de ganancia neta para la corporación que suele duplicar o triplicar el beneficio obtenido por la venta de un destilado tradicional. El dinero que crees estar ahorrando en la caja registradora es en realidad una transferencia de valor directa hacia los fondos de expansión política y corporativa de los propietarios de la cadena. Para neutralizar esta táctica de colocación pagada, tu protocolo de compra debe basarse en la verificación cruzada digital en tiempo real antes de acercarte al mostrador. Utiliza bases de datos públicas independientes de la TTB y plataformas de inventario abierto para comparar el precio sugerido por el fabricante, MSCRP, frente al precio de venta del establecimiento. Si una marca de destilado solo existe dentro de los límites físicos de esa cadena de tiendas y no posee un historial de destilación transparente rastreable en publicaciones especializadas independientes de la industria, devuélvela al estante de inmediato. Es un clon comercial diseñado para atrapar tu presupuesto. La recomendación operativa más contundente para el consumidor norteamericano es el desplazamiento definitivo de su gasto hacia el modelo de los importadores directos y las licorerías tradicionales de propiedad familiar que operan con programas de selección de barricas honestos. Cuando compras un destilado en un comercio independiente que envía a sus propios expertos a catar muestras directamente a los almacenes de maduración de Escocia o Kentucky, la dinámica del valor cambia por completo. En lugar de financiar la estructura logística de una aplicación de entrega a domicilio controlada por fondos de inversión o el presupuesto de cabildeo político de un congresista en Washington, estás pagando por el criterio técnico de un especialista que arriesga su reputación en cada selección. Estas botellas de barrica única single barrel te ofrecen el destilado en su estado más puro, sin filtrado en frío para mantener los aceites esenciales que aportan textura y complejidad, sin dilución artificial con agua para estirar el volumen de producción y sin la adición de colorante de caramelo E150A, para simular una madurez que el tiempo en madera no otorgó. Es la antítesis del alcohol industrial homogeneizado que encuentras en los pasillos uniformes de las farmacias de 24 horas o en las góndolas estandarizadas de los supermercados de descuento. Pagas por la pureza del líquido y obtienes una experiencia de cata irreplicable que respeta cada dólar invertido en el ticket de compra. La industria de las bebidas alcohólicas se ha consolidado hasta convertirse en un juego financiero de alta precisión, donde el consumidor desinformado es la principal fuente de financiación de los márgenes corporativos. Romper las reglas de este sistema no requiere que te conviertas en un sumiller de élite ni en un experto en química orgánica. Requiere simplemente que exijas transparencia y utilices las herramientas legales de trazabilidad que ya están a tu disposición en la parte posterior de cada envase.
Cuando dejas de comprar el relato mitológico de la etiqueta y exiges la verificación del origen del líquido, el andamiaje comercial de las grandes superficies pierde toda su capacidad de control sobre tus decisiones. La próxima vez que te encuentres frente a una estantería masiva rodeado de ofertas cruzadas y promociones agresivas, recuerda la única premisa que rige este mercado: las licorerías genuinas te muestran la honestidad del líquido dentro de la botella. El resto del sistema comercial está diseñado exclusivamente para cobrarte una fortuna por venderte una historia de prestigio vacía.